por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente realizó su posgrado en Medicina y Cirugía de Pequeñas Especies en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha realizado distintos diplomados, sobre todo en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos, tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. También ha sido ponente en distintos foros nacionales y bueno, actualmente trabaja en un hospital de renombre de la ciudad de Puebla. Y bueno, afortunadamente yo tengo la dicha de trabajar con ella y espero que disfruten de esta plática. Entonces los dejo con la doctora Erika y cualquier duda estamos en el chat. Bueno, listo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan perfecto? Pues buenas noches. Como ya me hizo favor la doctora Daniela de presentarme, mi nombre es Erika Nolasco. Estoy muy agradecida con el doctor Rubén López y con la doctora. Ya el día de hoy pues vamos a platicar un poco de las generalidades del linfoma canino. Realmente es muy importante actualmente porque cada vez vemos a más pacientes con enfermedades oncológicas y creo que merecen como tal una atención adecuada. Entonces vamos a empezar con la presentación y cualquier duda, pues con todo gusto al final pueden mandar sus preguntas y podemos responderlas. Creo que no lo puedo cambiar. Si puede tocar un poquito la pantalla, a ver si cambia ahorita. A ver. Listo, muchas gracias. Listo. Bueno, como introducción tenemos que el linfoma pues, es considerado como una de las neoplasias hematopoyéticas más comunes en la oncología veterinaria o ya en el consultorio como tal. Ha recibido otros nombres como linfoma maligno o linfosarcoma. La gran ventaja del linfoma, y que realmente vamos a hablar específicamente del linfoma multicéntrico y un poco del linfoma cutáneo, es que son tienen muy buena respuesta a los quimioterapéuticos. Entonces podemos echar mano de ciertos fármacos y estos obviamente pues, nos pueden ayudar al control y al tratamiento de esta patología. Hay diversas formas de presentación. Obviamente hablaremos de las más comunes y cómo es que debemos de hacer el abordaje diagnóstico. Ahora, la etiología realmente tiene un origen desconocido, no se ha dado una explicación 100% científica, llamémoslo así, pero hablan de un posible origen viral y realmente de un retrovirus en específico. Y se ha postulado esta teoría porque en algunos cultivos que han hecho de tejidos con perros con linfoma, se han encontrado partículas similares al retrovirus, motivo por el cual pues le dan este posible origen. Hay factores genéticos y ambientales que se han vinculado. Genéticos porque pueden haber aberraciones cromosómicas como en el humano y ambientales porque se ha detectado que perros que tienen mayor contacto en áreas cercanas a fábricas pues pueden presentar con mayor probabilidad esta enfermedad. Ahora, se habla también de un herbicida que se llama 2,4-D, que normalmente lo utilizan pues para fumigar ciertas plantas y ciertos alimentos. Se han hecho estudios donde los ponen en contacto con los perros y se ha demostrado que después de tener un contacto continuo durante 5 o 7 días puede ser excretado por la orina y esto habla pues de un factor de predisposición hacia la enfermedad. También se describen alteraciones del sistema inmunitario que aumentan el riesgo de desarrollar linfoma. Por ejemplo, se habla de pacientes con dermatitis atópica que tienen mayor sensibilidad a presentar a presentar linfoma. También a pacientes que pueden tener trombocitopenias inmunomediadas, pues son factores de riesgo que aumentan la presentación. En la epidemiología, realmente no es específico de una raza en especial o de una edad o de algún tamaño de raza, sin embargo se describe más en razas como el pastor alemán, el boxer, el rottweiler, en razas de talla mediana o grande y normalmente en una edad media o avanzada. Pero eso no quiere decir que no podamos verlo en un paciente joven o que no podamos verlo en un paciente de
otra raza como un Schnauzer, que es menos común, pero también podemos esperarlo y también puede ser uno de nuestros diagnósticos diferenciales. No hay una predisposición sexual, sin embargo, se ha visto que las hembras que están enteras tienen menor probabilidad de presentar linfoma. Ahora, eso no quiere decir que por eso ya no vayamos a esterilizar a las hembras. Sabemos que hay enfermedades reproductivas que pues requieren mayor atención. Entonces, yo creo que esto no afecta tanto. Luego, en la presentación clínica, como les decía, o sea, hay diversas presentaciones. La más común es el linfoma multicéntrico, responde al 80% de las presentaciones. Es la forma más común, se caracteriza por una linfadonomegalia generalizada. Normalmente es más común en su origen celular B. El T también existe, sin embargo, lo que vemos más frecuentemente es el B. En la presentación gastrointestinal, que corresponde aproximadamente del 20 del 15 al 20%, normalmente es de un origen celular T. Ahora, aquí casi siempre pues la signología va a ser digestiva. Pueden ser vómitos, diarreas, anorexia, y no por el hecho de que presenten estos síntomas quiere decir que ya debemos de pensar en un linfoma. Obviamente debemos de hacer un protocolo diagnóstico, pero al final del día debemos de tomarlo en cuenta, dependiendo obviamente de la edad, de la raza, del paciente. En el linfoma gastrointestinal se dice que también debemos echar mano del estudio de ultrasonografía, porque nos permite ver cómo se encuentran esas lesiones, si son sólidas, si están difusas, y si hay a lo mejor una activación de los linfonodos mesentéricos. Posteriormente a que hayamos visto algo en específico en el ultrasonido, o si queremos llegar al diagnóstico definitivo, pues se requiere como tal hacer una biopsia. Porque no solamente puede ser linfoma, pueden ser una cantidad diferente de enfermedades. En la presentación clínica del mediastino, pues es mucho más común en los perros jóvenes. Tiene baja probabilidad de que se presente, pero también puede ser uno de nuestros diagnósticos diferenciales cuando vemos a un paciente con dificultad respiratoria, con tos, con intolerancia al ejercicio, con pérdida de peso. El origen del linfoma mediastínico, normalmente es de células T, y lamentablemente pues es una de las presentaciones peores que hemos visto en estos casos de linfoma. Y en su parte extranodal, pues se refiere más al linfoma que pudiera ser cutáneo, ocular, hepático, pulmonar. Y aquí vamos a hacer un poquito de hincapié en el linfoma cutáneo, porque tuvimos recientemente a un paciente, bueno, a una paciente con linfoma cutáneo, y pues nos enseñó muchas cosas realmente. Y es poco común, pero esta paciente cumplía con las características de haber presentado dermatitis atópica, de haber presentado lesiones inespecíficas a esa enfermedad. Y bueno, en el linfoma cutáneo lo podemos ver normalmente las lesiones en las membranas cutáneas, en las uniones mucocutáneas. Podemos tener eritema, placas, cambios en la pigmentación, nódulos. Pueden aumentar el prurito en ciertas zonas. Entonces, es una forma también en la cual lo podamos ver. La manera también más común de presentarlo es de un origen celular T, sin embargo, también puede haber un origen B, y normalmente es no epiteliotrópico. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando tenemos a un paciente del cual sospechamos que pudiera tener linfoma? Siempre vamos a hacer un abordaje normal, como en cualquier otro paciente. Siempre debemos de hacer o tener una perfecta historia clínica, una anamnesis. Debemos de hacer un examen físico general a fondo. No dejarnos llevar solamente porque presente una linfadonomegalia generalizada. Sabemos que hay otras enfermedades que nos pueden dar también estos cambios en el organismo del paciente. Posteriormente, si nosotros detectamos que es una linfadenomegalia generalizada, que también la podemos encontrar solamente regional o en un linfonodo, ¿qué debemos de hacer? Pues tomar una citología para discernir de si es un linfoma, de si es un proceso inflamatorio, de qué tipo de células se están encontrando en esa citología. Nosotros, pues afortunadamente en la clínica, trabajamos con la doctora Daniela, y pues ella es quien se encarga
de toda esta parte del análisis de citologías y afortunadamente ya sea que nos ayude a tomar la muestra o nosotros la tomemos y nos indique si la cantidad de la muestra y la toma fue adecuada, será, y si no, pues ella nos hace la punción posteriormente para revisarla. Y suponiendo que una vez que recibimos nuestro resultado y que nos dice que sí es compatible con linfoma, entonces se recomiendan hacer pruebas de laboratorio y estudios de imagen. Todo esto va a ser con la finalidad de estadificar al paciente y para que posteriormente nosotros podamos ofrecer pues un plan quimioterapéutico. Ahora, en las pruebas de laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar un hemograma, una química sanguínea, un urianálisis. En los estudios de imagen, lo recomendable es hacer un estudio radiográfico de tórax en sus 3 proyecciones, lateral izquierda, lateral derecha, lateral izquierda y una ventrodorsal. Obviamente buscando que haya un patrón de infiltración o que haya alguna metástasis. Y en los estudios de ultrasonido, pues normalmente lo que buscamos es valorar que hígado, que vaso y que el riñón se encuentren adecuadamente, estructuralmente hablando, porque no hay algo específico que te pueda decir que sí hay linfoma como tal, a menos que exista un cambio en la estructura y que de ahí, bueno, ya tengamos que hacer otro tipo de abordaje. Posteriormente a eso, le decía, la estadificación, pues es lo más importante y de lo cual vamos a echar mano para poder ofrecer un plan quimioterapéutico. Más adelante hablaremos de cómo se hace la estadificación. Una vez que se hace el plan quimioterapéutico, pues si el propietario lo acepta, bueno, ya lo echaremos a andar y tendremos después el seguimiento del paciente y buscaremos como tal la remisión o la cura de la enfermedad. Ahora, en los signos clínicos de un linfoma multicéntrico, ¿qué es lo que normalmente vemos o por qué nos lo llevan al consultorio? Pues casi siempre nos refieren que hay un abultamiento, que hay una inflamación, o la última vez lo que escuché es que tenían pues unas bolas en el cuello, porque es así como lo detectan los propietarios o lo determinan. Y no solamente en el cuello, ¿no? Ya una vez que los empiezas a revisar, pues obviamente te das cuenta que en los demás sitios donde existen linfonodos es donde también se va a presentar un agrandamiento o un abultamiento de estas estructuras. También pueden referir depresión, intolerancia al ejercicio, dificultad respiratoria, inapetencia. En los casos más avanzados, pues normalmente los pacientes pueden llegar prácticamente apáticos, postrados y porque ya sea que acudieron a otro médico y no hubo un adecuado protocolo o porque los propietarios no se habían detenido a lo mejor observar al paciente o no, obviamente ellos no van a hacer una revisión tan minuciosa, pero normalmente nos lo llevan por presentar un abultamiento a nivel del cuello. Una vez que hicimos el examen físico, lo que platicábamos y que determinamos que pues sí es una linfadenomegalia generalizada, entonces se indica hacer también las pruebas de laboratorio, las que platicábamos, hemograma, química sanguínea y urianálisis. Ahora, de manera normal no va a haber algo tan específico o algo, un cambio que nos diga que se trata como tal de linfoma y también dependemos del estadio en el cual está el paciente. Por ejemplo, en el hemograma podríamos encontrar como tal un proceso anémico, pero esto se da más en un paciente que ha cursado o que ya es crónico y que lamentablemente pues justo se está haciendo el abordaje. Se puede encontrar una leucocitosis por el proceso inflamatorio tan activo que se está llevando a cabo. En la química sanguínea aquí lo que tenemos que checar a mayor profundidad es la funcionalidad hepática y renal, y aquí es más enfocado a pensar que se encuentre un paciente estable o que sea apto para recibir un protocolo quimioterapéutico, porque si a lo mejor tenemos alguna alteración y sabemos que la mayoría de los quimioterapéuticos se van a metabolizar por vía hepática, entonces debemos de ajustar ciertas dosis o debemos de considerarlo para la toma de decisiones en el protocolo que se ofrezca al paciente. La hipoproteinemia se presenta normalmente más en el linfoma gastrointestinal.
porque hay una pérdida como tal de estas proteínas. La hipercalcemia, esto se habla que puede ser parte de un síndrome paraneoplásico cuando lo llegamos a detectar, y casi siempre cuando encontramos una hipercalcemia podemos hablar del linfoma de células T, y en su forma mediastínica es donde normalmente podemos encontrarlo. Se dice que lo vas a encontrar aproximadamente en un 15 a un 20% de los pacientes con linfoma mediastínico de células T. Y pues también no está de más pues hacer el urianálisis. Ahora, en la patología, bueno, aquí me refiero más a la toma de muestras, a hacer una citología. Esta citología pues es de glándula mamaria, digo, no tengo una foto de un linfonodo, sin embargo, la finalidad es pues tomarla por punción de aguja fina, obviamente colocarla perfectamente en las laminillas, y si es que nosotros no tenemos un patólogo clínico a la mano que nos pueda revisar esas laminillas de manera inmediata y las vamos a mandar a un laboratorio, bueno, pues se recomienda aquí entonces que hagamos por lo menos punción de 2 o 3 linfonodos que se encuentren activos, no solamente de los submandibulares. Podemos, si lo ideal es funcionar, por ejemplo, si están activos la mayoría, pues entonces los submandibulares, los axilares, los popliteos, para que tengamos mayor información. Una vez que hayamos hecho la punción por aguja fina, se prefiere que preparemos por lo menos 2 laminillas por cada linfonodo, que las sequemos al aire y que las mandemos para su estudio, evitando que estas pues se vayan a pegar entre sí, porque si no ya no va a tener un buen material el patólogo para poderlo revisar. Ahora, aquí es donde esperaríamos como tal la respuesta o el resultado de la citología. Si nos dice que sí es un linfoma, ¿qué es lo que sigue? Para poderlo estadificar, y lo que se debería de hacer es un estudio histopatológico. Podemos tomar una biopsia de esos linfonodos y podemos mandarla con el patólogo para que, obviamente, una es que nos corrobore como tal el diagnóstico del linfoma, y lo siguiente es que se haga la inmunotipificación. ¿Por qué es importante? Porque para hacer una estadificación y hacer un protocolo lo más adecuado posible, debemos de tener estos 3 aspectos cubiertos. En la inmunotipificación lo que van a hacer es pues, ayudarnos a diferenciar si es de células T o es de células B. En un libro que estaba leyendo decía que pues lo podemos asociar, por ejemplo, si es de células B como bueno y si es de células T como terrible, porque lamentablemente la remisión es menor en un linfoma de células T, aunque en el linfoma multicéntrico sabemos que la mayoría de las veces pues va a ser de células B. Sin embargo, eso no evita que nos llevemos alguna sorpresa. Y en el linfoma cutáneo, lo más probable es que sea que sea linfoma de células T. Ahora, ya que hicimos esa parte de la patología y a lo mejor en lo que tenemos nuestros resultados y demás, podemos estar abordando al paciente con los estudios de imagen, podemos empezar a hacer las radiografías y hacer el ultrasonido. En las radiografías lo que buscamos principalmente son patrones de infiltración o patrones metastásicos. Entonces, en la radiografía platicábamos que necesitamos las 3 proyecciones en la radiografía de tórax, y normalmente podemos encontrar anormalidades hasta en el 70% de los casos, pero también dependerá de la etapa en la cual se encuentre el paciente. Por ejemplo, en esta radiografía es de un paciente con un linfoma mediastínico en la parte craneal o en el mediastino craneal. Se observa delante de la silueta cardíaca una estructura que es mucho más radiopaca. Es una estructura que de hecho está elevando más de lo normal a la tráquea, y pues esto corresponde como tal con el timo, y es más frecuente en pacientes jóvenes, lo que platicábamos, y es más común que se presente o que el inmunofenotipo sea de células T. Ahora, ¿qué es también lo que necesitamos hacer en un estudio radiográfico? Tener la mejor técnica, tener las proyecciones adecuadas, para que no tengamos duda de la radiografía del paciente, porque esto también dependerá del pronóstico. En esta diapositiva, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, pues estamos viendo ya un tórax
que tiene infiltraciones, ya que es muy sospechoso de una metástasis pulmonar. Entonces, pues aquí cambia el pronóstico del paciente, cambia lo que vamos a platicar con el propietario, a diferencia de la radiografía del lado derecho, que es un tórax que no se observa con un patrón de infiltración, que es un tórax que aparentemente está limpio, y que en este caso, por ejemplo, esta radiografía del lado derecho es de nuestra paciente que presentó linfoma multicéntrico. Al final vamos a presentar su caso clínico, pero igual se hace con todos los pacientes, de hecho con todos los pacientes oncológicos, este abordaje, radiografías, ultrasonido de abdomen. Seguimos con los estudios de imagen. En el ultrasonido abdominal lo que vamos a hacer pues es evaluar la arquitectura y el tamaño de los linfonodos si son visibles y si ya hay una afección como tal. Obviamente evaluar el parénquima hepático, el parénquima esplénico y pues estar seguros de que no hay una infiltración o de que no hay un aumento en alguno de los linfonodos mesentéricos o los linfonodos inguinales. Ahora, aquí, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, pues es un linfonodo que está aumentado de tamaño, que está reactivo, pero este era un paciente con un linfoma gastrointestinal, entonces era pues de pensarse que se encontrará así. Y en la imagen del lado derecho es el vaso, no se encuentra una ecogenicidad heterogénea. De hecho, eso es lo que deberíamos de buscar en el vaso. Se encuentra diferente esa ecogenicidad, pareciera mixta, y ese puntilleo oscuro no es normal. Ahora, eso no habla también de que haya, o de que estemos seguros de que esté infiltrado. Aquí lo que sería necesario, pues es entonces ir a una biopsia o hacer guiada, pudiera ser por ultrasonido, o si es preferible, también hacerlo por una ciliotomía exploratoria. Sin embargo, optamos por los métodos menos invasivos para el paciente y que nos puedan dar información. En esta imagen es el ultrasonido, es un video muy corto del ultrasonido abdominal y realmente del vaso de la paciente que les vamos a platicar, que se llama Celeste. Ella presentó linfoma multicéntrico y cuando estábamos empezando o antes de iniciar el protocolo, bueno, pues ya se hizo la revisión y realmente el vaso se observaba de manera normal, al igual que los demás órganos. El hígado en perfectas condiciones, el riñón sin mayor cambio, bueno, riñones sin mayor cambio. Entonces, esto nos habla de que pues tendríamos a lo mejor un buen pronóstico con esta perrita. Luego, hablando del linfoma multicéntrico, vamos a hacer una estadificación ya después de que hicimos nuestras pruebas de laboratorio, nuestras pruebas de imagen, rayos X, ultrasonido, de que ya recibimos nuestros resultados de citología o nuestros resultados de patología, podemos hacer una estadificación del paciente. Entonces tenemos 5 estadios, en el cual el 1 y tal cual las imágenes que están abajo, bueno, en el 1 sabemos que solamente un linfonodo o un tejido están afectados, que normalmente no los vemos como en este estadio, casi siempre los vamos a ver en un estadio 3 o 4 aproximadamente. En el estadio 2 vamos a ver los linfonodos regionales afectados. En el estadio 3 va a ser los linfonodos generalizados, va a tener ya afección a todos los linfonodos. Casi siempre es lo que vamos a encontrar en un paciente que acude a consulta. En el estadio 4 puede ser, o mejor dicho, va a ser el estadio 1 al 3, pero ya con un desarrollo o con una infiltración hacia hígado o vaso, o también puede ser a pulmones. En el 5, pues es del estadio 1 al 3, pero ya con desarrollo o ya cambios en sangre o en la médula. Ahora, aparte de esto, va a haber un subestadio A y uno B. En la A, pues va a ser sin signos sistémicos como tal. Y en la B, pues van a ser presencia de signos sistémicos, lo que acabamos de comentar, que ya tengamos cambios sanguíneos o que ya nos reporte el patólogo que encuentra ciertas células que no deberían estar de manera normal en el torrente o en la circulación. Después de que ya hicimos nuestra estadificación, que realmente es el punto al cual buscamos llegar con todos
los estudios previos. Una vez que ya tenemos esto, es momento de planear, de hacer un protocolo que sea preciso para el propietario y para el paciente. Ahora, esta es, yo creo que la parte fundamental en la cual vamos a platicar con él o con ella y les vamos a explicar qué es lo que tiene su mascota o qué tiene el paciente. Y aquí lo que vamos a buscar pues es calidad de vida para el paciente, que no le quede ninguna duda al propietario de qué es lo que está sucediendo con su mascota, de cuánto tiempo puede durar el protocolo quimioterapéutico, de hacer la diferencia entre una cura y una remisión, de el pronóstico y lo que es, supongo yo, lo que es más importante para el propietario es si va a sufrir, cuánto tiempo va a vivir, si puede volver a reincidir. Entonces, de los efectos adversos también de los quimioterapéuticos, lo que hemos visto comúnmente es que se desarrollan algunos efectos como vómitos o como diarreas, pero para eso podemos estar preparados o podemos estar preparando al propietario de qué es lo que va a esperar después de que su paciente acuda, bueno, de su mascota, mejor dicho, acuda a la quimioterapia. ¿Qué va a suceder? Probablemente se encuentre más tranquilo 1 o 2 días, esté un poco inapetente, pudiera presentar vómitos o diarreas, y todo eso tendría que hacérnoslo saber para apoyarlo. Posteriormente, pues darle también una copia del protocolo quimioterapéutico que vamos a ejercer sobre el paciente. Esto es importante porque es también un control que puede tener el propietario. Para nosotros se nos ha hecho muy fácil en el hospital. Es muy accesible que el propietario llegue también con su protocolo y que nosotros tengamos el nuestro en el expediente del paciente y que vayamos de igual manera viendo qué fármaco le toca, si tiene alguna duda, que con todo gusto se aclare, que platiquemos que previo a la aplicación del fármaco se va a hacer un hemograma, que, o en algunas ocasiones se tendrá que hacer una química sanguínea o se tendrá que hacer un electrocardiograma, dependerá del fármaco a administrar, pero que el propietario sepa qué es lo que le estamos administrando al paciente, que sepa qué efectos puede esperar y que obviamente esté comprometido también. Eso es lo más importante, que haya entendido y que se comprometa a llevar a su mascota cada semana, cada 2 semanas o cada 3 semanas, dependiendo del protocolo que se elija, para que no quede ninguna duda como tal. Ahora, en el tratamiento del linfoma, pues se divide en 3 categorías. Una puede ser los glucocorticoides, específicamente hablando de la prednisona. Otra es agentes únicos o multiagentes. Los multiagentes, pues, también llamados protocolos combinados. Realmente lo que buscamos más, pues, son protocolos combinados, porque sabemos que pueden tener un mejor efecto y que podemos tener un mayor tiempo de remisión o que podemos llegar a la cura cuando combinamos diferentes fármacos, a diferencia de que utilicemos solamente prednisona o que utilicemos solamente doxorubicina, porque no tendríamos o no abarcaríamos tanto el linfoma como tal. Ok, ya me pasé. Ok, entonces, en los glucocorticoides, hablando específicamente de la prednisona, que es lo que más utilizamos, pues funciona adecuadamente porque va a inducir la apoptosis de los linfocitos y de los linfoblastos. Sin embargo, se recomienda o ya hay estudios que demuestran que no debemos de utilizarlos por sí solos cuando vamos a dar un protocolo combinado, que no debemos de utilizarlo previo a un protocolo combinado. Al final del día, la mayoría de los protocolos combinados van a tener también prednisona, entonces no se recomienda que solamente la demos sola. Ahora dependerá también de qué es lo que hayamos platicado con el propietario o qué es lo que él haya decidido también como tratamiento. Digo, habrá propietarios que decidan solo tener a su mascota, no lo sé, unas semanas más con ellos, darles o pasar esas semanas o esos días con ellos, darles calidad de vida, a lo mejor despedirse, dependerá de qué es lo que ellos elijan, pero suponiendo que
no aceptaron un agente único o no aceptaron un protocolo combinado, pues entonces podríamos pensar en solamente dar prednisona. Normalmente se pueden obtener de 60 a 90 días de remisión parcial, como bien parcial, porque no va a llegar como tal a una remisión completa. En los agentes únicos o monoterapias, los fármacos más utilizados son la L-asparginasa, la mitojantrona, la doxorubicina y la lomustina. Esto se describe ya en los últimos años. Anteriormente, cuando se utilizaban agentes únicos, pues lo más común era utilizar vincristina y ciclofosfamida o ciclofosfamida. Normalmente se dan de 3 a 5 dosis, puede ser casi siempre con una separación de 3 semanas o de 21 días, pero dependerá igual tanto de la disponibilidad del fármaco, del estadio del paciente, si es que nosotros decidimos hacer solamente una terapia con un medicamento, con un solo fármaco. Ahora, sabemos que la ciclofosfamida pues tiene un mejor efecto que la prednisona. Si deseamos dar un solo agente, pues lo ideal sería ciclofosfamida. Ahora, también la vincristina, pues sabemos que tiene mejor efecto que la vimblastina o que tiene menos efectos tóxicos que la vimblastina. Y la doxorubicina, pues se ha considerado como el agente más activo para el tratamiento del linfoma canino, del linfoma multicéntrico más. Si vamos a utilizarlo como agente único, pues tal vez se preferiría doxorubicina. En las terapias multiagente o en los protocolos combinados, esta sería la finalidad de que nosotros hayamos hecho toda esa estadificación, toda esa búsqueda del paciente, que podamos ofrecer un protocolo combinado y que le expliquemos al propietario que lo que queremos hacer pues es obviamente combinar o utilizar una gran cantidad de fármacos, bueno, son 3 o 4 fármacos diferentes, y que ellos nos van a asegurar tener un mayor tiempo de remisión. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos? Pues retrasar como tal el comienzo o la resistencia de las células tumorales, maximizando su destrucción. Los fármacos más comunes que podemos utilizar son la ciclofosfamida, la doxorubicina, la vincristina, la prednisona y la L-asparginasa en combinación. Y obviamente ya hay pues dosis establecidas para cada uno de los protocolos diferentes. Hay periodos largos donde va a estar el paciente acudiendo con nosotros porque son protocolos que duran varias semanas. Sin embargo, podemos tener una muy buena respuesta al tratamiento. Los antineoplásicos, pues obviamente lo que vamos a buscar es que actúen sobre el ADN de las células tumorales. Los diferentes antineoplásicos, pues pueden ser los alquilantes, como la ciclofosfamida, los antibióticos como la doxorubicina, los derivados de las plantas, como los derivados de la vinca, que son la vincristina y la vimblastina, y los antimetabolitos. Ahora, hay diversos protocolos, pero realmente la base que tenemos pues es el protocolo COP, que es ciclofosfamida, vincristina y prednisona. También tenemos CHOP y BELCAP. En el CHOP, pues es ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Y en el BELCAP, que últimamente es lo que se ha estado utilizando, pues tenemos a la vincristina, a la L-asparginasa, a la ciclofosfamida, a la prednisona y a la doxorubicina en conjunto. En este protocolo, que es el L-CHOP, porque es por L-asparginasa, vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina y prednisona. Este es un protocolo de los más utilizados y en este estudio que estaba leyendo, bueno, pues habla más enfocado a perros con linfoma multicéntrico, pero de un origen T. Y en este estudio, donde se enrolaron 24 perros que acabaron afortunadamente el tratamiento, tuvieron 235 días de supervivencia o 235 días de remisión. Ahora, normalmente se dice que la remisión va a durar prácticamente 2 años, donde el paciente no vuelva a presentar como tal el linfoma.
Estos son otros protocolos que también están descritos y que la mayoría de los libros de oncología los tienen. Igual los artículos de oncología ahí están disponibles y lo que les platicaba, ¿no? Bueno, el CHOP, que es el que platicamos en la diapositiva pasada. El COAP, que tiene citosina también, que tiene anexo. El COP a dosis baja con ciclofosfamida, con vincristina y con prednisona, o el COP a dosis alta. Aquí a lo mejor dependerá también de la estadificación del paciente o del grado de linfoma que tenga el paciente. Ahora, ¿cuáles son o cuál es el fracaso en el tratamiento? Porque también se describe o también hay una probabilidad de que no funcione adecuadamente. Lo principal pueden ser las dosis inadecuadas, porque debemos de convertir los kilogramos de peso a metros cuadrados en la mayoría de los fármacos. Sin embargo, pues ya hay tablas que nos pueden ayudar perfectamente para dosificar al paciente. Debemos de hacer la administración adecuada del fármaco. La mayoría, o si no es que el 80 o 90% de los fármacos son administrados vía intravenosa. Puede haber resistencia a los fármacos, eso también es importante. Debemos de hacer estudios de laboratorio, lo que platicábamos. Lo que hacemos con nuestros pacientes, pues es antes de administrar su quimioterapéutico semanal, hacemos previo un hemograma y obviamente esperamos el resultado y la interpretación por parte de la patóloga para que veamos si hay alguna anormalidad o hay algo que no nos permite que administremos en esa semana el quimioterapéutico. La continuidad del tratamiento y el compromiso del propietario, pues eso es algo de lo más importante, porque a pesar de que el propietario tal vez esté de acuerdo o esté consciente de la enfermedad, a lo mejor va a haber algún imprevisto que no le permita ir o tal vez lo olvide, las citas que tenga. Entonces debemos de dejarlo también muy en claro. Por eso les decía, el hecho de darles un protocolo impreso o una copia es de gran ayuda, porque ellos también checan qué tipo de fármaco le toca al paciente, qué es lo que vamos a hacer, se van programando. A lo mejor les preguntamos que para ellos qué día es más fácil que vayan o que asistan a la quimioterapia para que estén al pendiente del paciente. Y la disponibilidad de los fármacos, pues últimamente fue un tema muy importante, un punto muy importante, porque el año pasado pues no teníamos la disponibilidad de los fármacos. Y entonces aquí es donde también nos damos de topes, porque si no tenemos en stock, pues no podemos dar el protocolo. Ahora, también, eso también es muy importante, que cuando nosotros estemos planificando un protocolo, pues sepamos qué es lo que tenemos a la mano, que hablemos a las farmacias oncológicas o que le digamos al propietario qué es que lo tiene que conseguir. En el caso de Celeste, bueno, pues al propietario se le dijo que lamentablemente hubo desabasto y pues él tuvo que buscar los fármacos y afortunadamente los encontró para que su mascota pues terminara el tratamiento. Estas son las tablitas que les decía de la superficie corporal en metros cuadrados, pero bueno, pues están disponibles en páginas de internet, en los libros de dosificaciones, en los libros de oncología. Entonces, para que no tengamos como error al momento de hacer una cuenta, para convertir los kilogramos a la superficie en metros cuadrados, bueno, pues ya están estas tablitas donde nos van a decir a cuánto equivale y para que ya solamente hagamos la dosificación del fármaco. Bueno, esta nena es Celeste, es una gran danés, es una hembra de 9 años. El motivo de consulta fue que la habían visto salivar excesivamente, ese fue el motivo de consulta, y que tenía una bola en el cuello, así lo refirió el propietario. Al examen físico, pues realmente tenía linfadenomegalia generalizada, sí tenía salivación, no era excesiva, pero sí tenía un grado de salivación. Tenía también un poco de molestia abdominal, tenía un poco de molestia también articular, pero eso ya es por otro problema que tiene. Y una vez que se detectó la linfadenomegalia generalizada, se hizo la citología, se tomaron muestras por punción con aguja fina para hacer una citología.
la cual obviamente se le proporcionaron a la patóloga y ella hizo la revisión, nos dio el resultado y el resultado fue linfoma. Lo que platicábamos, cuando se hizo esta toma de muestra, esta citología, se tomó de los linfonodos submandibulares, de los axilares y de los poplíteos, de diversos lugares para que no tuviéramos mayor problema. Después de que se confirmó por citología que era un linfoma, se propuso como tal iniciar con el plan diagnóstico para estadificarla y para posteriormente poder hacer un protocolo quimioterapéutico. Se hizo la inmunotipificación por medio de citología y se determinó que era un linfoma multicéntrico de células B. En las pruebas de laboratorio solamente se encontró, en las pruebas de laboratorio que fue hemograma, química sanguínea y ureanálisis, solamente se encontró una elevación de los leucocitos, una leucocitosis por una inflamación aguda, y en la radiografía de tórax no había ningún cambio, como en el ultrasonido tampoco, que son las imágenes que mostramos anteriormente. Afortunadamente no había mayores cambios, entonces se decidió o se dio la opción de un protocolo CHOP y afortunadamente se obtuvieron los medicamentos. Solamente se presentaron 2 episodios donde ella tuvo reacciones como vómito y diarrea, pero que se manejaron inmediatamente y no hubo mayor problema. Celeste afortunadamente terminó su quimioterapia, su plan quimioterapéutico hace 2 meses y por el momento no hemos tenido noticias malas de ella. Ha ido en 2 ocasiones más después de que terminó el protocolo y se han hecho revisiones físicas, se han hecho ultrasonidos de abdomen y se hicieron radiografías y tampoco se encontró ninguna anormalidad. Entonces, afortunadamente, pues son propietarios también comprometidos y eso pues nos ayuda un montón, nos ayuda mucho porque están al pendiente de Celeste, la llevan, le dan los fármacos, entonces hasta el momento es un buen caso. Y luego tenemos esta nena que se llamaba Casey, que era una bulldog inglés de 6 años de edad, hembra entera, y esta perrita nos llamaba la atención porque tenía una historia de dermatitis atópica. Había estado en tratamiento, pues, y había estado controlada en ese aspecto, había tenido los cambios pertinentes en el alimento, en el medio ambiente, en su limpieza, refiriéndome a los shampoos, en su terapia para controlar el prurito, se había mantenido estable y el día que acudió a la consulta solamente fue porque la propietaria hacía hincapié en que presentaba una lesión, que le estaban bañando precisamente y que tenía una lesión en el costado izquierdo que no habían detectado días atrás, porque pues es una paciente que siempre habían estado abrazando, acariciando, que entraba a su casa, entonces tenían perfectamente detectadas cuáles eran las lesiones y sabían cuáles eran las lesiones, por ejemplo, normales en su dermatitis o dónde encontraban normalmente zonas enrojecidas o eritematosas. Bueno, y aquí no habían visto un cambio como tal, no veían ronchas, no veían eritema, no veían una costra, solamente ellos palpaban una lesión. La llevan a la clínica con nosotros, bueno, la revisamos y efectivamente pues era una placa con una consistencia firme que no estaba adherida como tal al músculo, era una placa que estaba en el hemitórax izquierdo, aproximadamente esa placa medía como de unos 4 a unos 5 centímetros y pues se decidió tomar una citología porque no era una lesión común, no era una lesión normal que esperamos en una perrita con dermatitis. Entonces se hace la citología, se toma por punción de aguja fina, la patóloga la revisa y pues nos da como tal el diagnóstico compatible con linfoma. Posteriormente a eso, bueno, se le informa a la propietaria que ese es el resultado que está arrojando la citología y que lo que debemos de hacer pues es pruebas de laboratorio, bueno, en específico con la placa, que debemos de hacer una biopsia y que debemos de mandarlo a la inmunotipificación. Pero también para realizar como tal la biopsia, pues debíamos de tomar pruebas de laboratorio que de por sí las íbamos a contemplar
y también los estudios de imagen, que era la radiografía y pues el ultrasonido. En las pruebas de laboratorio no hubo cambios, no se presentó nada en el hemograma, en la química sanguínea ni en el urianálisis. En la radiografía de tórax tampoco, no tuvimos ningún cambio sugerente a metástasis o a infiltración pulmonar. Y en el ultrasonido tampoco, no encontramos nada. Bueno, posteriormente a esto, que se realiza la biopsia, se va para su casa, eso fue un procedimiento ambulatorio, realmente fue el mismo día. Ella mejoró bien de esa lesión de la biopsia incisional, o sea, se mandó con sus cuidados a casita. Y cuando llega el resultado, bueno, pues se le informa a la propietaria que que el resultado fue pues un linfoma cutáneo, un epitelio trópico de células B, cuando normalmente esperamos que el linfoma cutáneo sea de células T, pero bueno, en esta ocasión fue B. Y se le informa a la propietaria, se le dice pues que como plan A podemos retirar esa placa en su totalidad y que también podemos iniciar un protocolo quimioterapéutico. Se platicó con ella en 2 ocasiones, con ella y con sus familiares, sin embargo no aceptaron como tal hacer un protocolo, no aceptaron administrar quimioterapéuticos a esta nena, entonces decidieron solamente mantenerla pues el tiempo que fuese posible y con una buena calidad para esta nena y con los fármacos. Lo único que se mandó para casa fue prednisona. Respondió bien. Hubo un momento en el cual la lesión pues ya no era tan firme, ya no era tan grande, por así decirlo. Y pues lamentablemente después de 4 meses que fue detectado el linfoma cutáneo, pues ella falleció. Pero nos dejó como enseñanza pues que no solamente porque veamos la lesión no quiere decir o que no sea una enfermedad como el linfoma, y más como el linfoma cutáneo, lo que les decía al principio. Lamentablemente pues ya cada vez más vemos a pacientes con algún nódulo o siempre que llegan al consultorio pues es el clásico que nos dice el propietario, es que le apareció una bolita o le salió una bolita. Yo creo que ya es pues momento en el cual debamos de hacer un abordaje pues ya mucho más específico a todo este tipo de lesiones y obviamente con la finalidad pues de curar o de darle una mejor vida al paciente y de que si es un proceso oncológico neoplásico, bueno, podamos tener una solución adecuada y no solamente quedarnos en pues es una bolita que se va a quitar o es algo que si no crece no pasa nada o mientras a ella no le duela o a él no le duela no pasará nada. Ya debemos de tener cierto criterio para este tipo de lesiones. Y pues eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, con todo gusto, creo que las ponen en el chat y pues ya les contestaré si me es posible. Muy bien, pues muchas gracias, Erika, por tu charla. Realmente estuvo muy interesante. Muchas gracias por la Y invitación. pues sí, ¿no? Algo importante que dice la doctora Erika es que esto de las bolitas es más común cada día en la clínica, ¿no? Entonces, pues una herramienta que tenemos a la mano para diagnosticar o al menos acercarnos al diagnóstico es la citología. Entonces los invito a que hagan citologías, biopsias, que nos las manden para que, bueno, puedan abordar a sus pacientes de manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Mauricio Guzmán. Dice, buenas tardes. ¿Has observado linfosarcoma con efectos secundarios con glomerulonefritis hipercalcemiante, tubulopatía hipercalcémica, riñones calcinosos debido a la hipercalcemia? No, yo no sé si podría decir afortunadamente no, porque estos pacientes, bueno, como los describe el doctor, pues ya están supongo ya están en un estadio mucho más avanzado. Entonces, es lo que platicábamos, ¿no? Pues el punto ya es empezar un diagnóstico, pues, a un mejor tiempo, para que no tengamos tantos efectos, por ejemplo, como los síndromes paraneoplásicos, que eso sería lo ideal, pero no me ha tocado ver un paciente así. Ok, bien.
Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Es de Montserrat Contreras. Dice, buenas noches, doctora. ¿Cómo sabemos que el paciente es resistente a los fármacos y qué debemos hacer? Hola, buenas noches. Pues mira, lo podemos saber, por ejemplo, cada vez que va a ir nuestro paciente a su protocolo quimioterapéutico, sabemos que debemos de hacer una revisión. Una es, incluso desde la primera terapia que administremos en un paciente con linfoma multicéntrico, pues esos linfonodos pueden ir disminuyendo de tamaño. Entonces, eso podría ser eh, un parámetro que nosotros debemos de tomar en cuenta. Esa es una. Otra, las pruebas de laboratorio, casi siempre vamos a hacer un hemograma. Debemos de ver también cómo está respondiendo a la farmacoterapia. Y si hubiese alguna resistencia, bueno, en algunas ocasiones podemos hacer ajustes de dosis, a pesar de que los protocolos ya están eh, escritos con las dosificaciones necesarias. Bueno, podemos hacer un ajuste de la dosis o podemos hacer cambio de un fármaco. Y aquí lo importante también es hacer la revisión. A lo mejor está de más, pero pues tenemos que hacer la revisión de la caducidad, del manejo del fármaco, porque no es imposible que tengamos resistencia, pero sí es un poco difícil a veces. Ok, bien. Bueno, pues la mayoría de los participantes dicen muchas gracias, me sirvió mucho. Joad Martínez pregunta, ¿qué es el factor de transferencia y cómo funciona? Pues mira, realmente yo no tengo mucho conocimiento acerca del factor de transferencia. Lo he escuchado, pero no tengo conocimiento en los procesos oncológicos o en cuanto al linfoma específicamente. Y ahora pues que estuve revisando información, no leí nada acerca. Digo, si él nos pudiera aportar algo, te lo agradecería, pero no, yo no tengo conocimiento. Ok, bien. Luz Ramos dice, aparte de prednisona, ¿qué otros fármacos no quimioterapéuticos podríamos usar? Mm, es que realmente mm, no es como específico un quimioterapéutico. O sea, la prednisona obviamente lo vamos a utilizar, pues puede ser como dosis antiinflamatorias o inmunosupresoras, pero cuando nombraba los fármacos les decía, por ejemplo, hay antibióticos y esos son que van a tener un efecto sobre las células tumorales, o hay derivados de plantas. O sea, no son específicamente, o no porque digamos quimioterapéutico quiere decir que todos pertenecen a un grupo en especial. No, o sea, está compuesto por glucocorticoides, por los derivados de las plantas, por los alquilantes. Entonces, no sé si entendí bien su pregunta, pero si se refiere a qué otra cosa podemos utilizar en lugar de la prednisona, no sé si eso es lo que ella está preguntando específicamente. Sí, yo creo que se refiere más que nada a eso, ¿no? A que, aparte de prednisona, si no quisiéramos usar un quimioterapéutico, ¿qué otro fármaco sugerirías? Pues realmente yo me quedaría con la prednisona, pues sinceramente, y eso es lo que se refiere en todos los protocolos o en la mayoría de los protocolos. Y además es un fármaco que pues tenemos a la mano, afortunadamente, en diversas dosificaciones o presentaciones, mejor dicho, pero o no sé si se refiere a que si tuviera alguna disfunción hepática o renal, que igual debemos de ajustar las dosis. Ok, bien. Bueno, otra vez Luz Ramos nos pregunta, ¿qué otras formas de linfoma cutáneo has observado? Del linfoma cutáneo, bueno, la forma que vimos en el caso de Casey, que fue un epiteliotrópico de células B, se supone que lo más común debería de ser epiteliotrópico y deberíamos de encontrarlo en su forma o de células T. Eso sería lo más común, pero el único que yo he visto es el que les platicaba, el de Casey. Ok, bueno, vamos a seguir con... Bueno, perdón, o no sé si se refería a que hay más formas, no solamente cutáneo, o sea, puede ser ocular, se puede encontrar también en casos muy raros, pero puede ser también prostático, puede ser vesical, eh, pulmonar.
que son hepático, que pueden ser mínimos los casos, porque de hecho no hay como tanta información, pero esas también son otras manifestaciones en menor porcentaje que podrías encontrar. Lo que decíamos, el multicéntrico, pues normalmente se caracteriza por el 80% de presentación. Ok, vamos a seguir. Aquí Diana Paula Rojas nos pregunta, ¿hay algún periodo de vida con la utilización de un plan quimioterapéutico? ¿Podría ser mayor así se decide no tomarlo? Gracias. Sí, de hecho, lo que buscamos con el protocolo quimioterapéutico es dar un periodo de remisión, que normalmente vamos por una remisión parcial y lo ideal sería llegar a una remisión completa. Por ejemplo, el que más utilizamos y el que ponía la primera imagen, que es el CHOP, el L-CHOP, normalmente hablamos hasta de 250 días de remisión. Ahora, eso no ocurre en todos los pacientes, o sea, también depende de, del estadio, del estado metabólico del paciente, de los fármacos, cómo los administremos. Entonces, sí es pues sí, sugerente que hagamos siempre un protocolo quimioterapéutico, porque, por ejemplo, en el caso de la gran danés, de Celeste, bueno, llevamos 2 meses en remisión, pero en el caso de Casey, que no recibió más que prednisona, desafortunadamente pues solo vivió entre 3 o 4 meses. Entonces, siempre es recomendable hacer un protocolo quimioterapéutico, pero lo que les decía, ya dependerá de lo que el propietario decida y de qué es lo que platiquemos con ellos y de la disponibilidad de los fármacos, del tiempo, del dinero, de muchas cosas. Gracias. Juliana Sierra dice, ¿qué se puede hacer en el caso de que un paciente resulte hipersensible a los fármacos de la quimioterapia? ¿Existe un tratamiento natural alternativo? No, yo no sé de un tratamiento natural o alternativo, la verdad es que no lo sé. A lo mejor lo que sí le recomendaría es que checara la dosificación de los fármacos. Eh, Probablemente pudiéramos tener o utilizar dosis más bajas y dependiendo de por qué no lo acepte el paciente. Ahora, lo que platicamos, pues los protocolos combinados normalmente se forman de 3 a 4 fármacos, entonces sería raro que fuera sensible como a todos los fármacos, pero la opción que yo le daría es tal vez que ajustemos las dosis, que veamos, que hagamos pruebas con los fármacos a administrar. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos la quimioterapia de los pacientes, pues siempre, o casi, siempre se nos quedan como todo el día, porque así, y más cuando son las primeras sesiones de quimioterapia. Llegan temprano, les hacemos pruebas de laboratorio, los revisamos, obviamente los pesamos, esperamos el resultado, aplicamos el quimioterapéutico y vemos la evolución del paciente. Ahora, también es importante que sepamos que los fármacos no se administran rápidamente. O sea, los fármacos llevan un tiempo, normalmente, o los podemos administrar en infusiones, para que tampoco no sea una velocidad muy rápida. Y aquí pues también podamos ver la respuesta del paciente. Muy bien, gracias. Lady Valencia pregunta, buenas noches, ¿el tumor venéreo transmisible, también conocido como linfosarcoma transmisible, cuál es el mejor tratamiento inicial? Pues del TBT, lo que sabemos es que es muy sensible a la vincristina y que en algunas ocasiones que hay, bueno, yo no tuve esa experiencia, una compañera en el hospital, en la especialidad, sí tuvo esa experiencia de tener a una paciente con TBT, le administraron la quimioterapia a base de vincristina y, si no mal recuerdo, en la sesión 5 o en la sesión 4 no habían visto una adecuada respuesta. Entonces, motivo por el cual decidieron cambiar el fármaco, administraron vinblastina, a pesar de que son, son extractos de la vinca, pues bueno, sí tuvo una mejor respuesta con la vinblastina y a lo mejor esa sería nuestra opción en caso de que no estuviéramos viendo un buen efecto con la vincristina, pero es raro, se puede dar. Sin embargo, también aquí dependerá, no es inmediato, obviamente, que haya una remisión del tumor. O sea, debemos de estarlos revisando, debemos de estar tomando las citologías, debemos de valorar al paciente,
para que a lo mejor si vamos en la terapia 4 o 5 y vemos que no está funcionando adecuadamente, bueno, pues entonces podamos hacer un cambio de fármaco. Ok, bien. Marcela Valdés, buenas noches, doctora. Tengo una duda respecto a la citología con punción de aguja fina. ¿Qué podemos utilizar para fijarla en el portaobjetos, perdón? ¿Y qué reactivos utilizan para la tinción? Ok, bueno, es una buena pregunta y aquí lo que siempre la doctora Daniela nos dice y nos ha siempre comentado cuando tomemos nuestras citologías, por ejemplo, si ella no, no está o por cualquier cosa o tengamos que transportarlas, pues lo ideal es hacer, obviamente, bueno, la citología del linfonodo, vamos a hacer como un resumen, hacer la citología del linfonodo, si tenemos 2, 3 linfonodos reactivos, hacerlo de diferentes, no solamente de los submandibulares. Posteriormente, hacer 2 citologías de cada linfonodo. Después, fijarlas, solamente puede ser con aire, o sea, solamente abanicarlas, no necesitamos agregarles nada. Y si es que las debemos de teñir, bueno, lo que utilizamos normalmente en la clínica pues es Dip Quick y ya se dejan para la revisión de la doctora, pero si no, solamente las dejamos que se sequen al aire libre, ayudamos con un poquito abanicándolas, las ponemos en un lugar donde esté seco o en un portalaminillas y ya posteriormente ella las revisará, pero eso yo diría que eso sería el transporte ideal para las citologías. Muy bien. Luis Martínez pregunta, ¿cuál es el porcentaje de reincidencia que se maneja en linfadenomegalia centralizada? El porcentaje de reincidencia, mm, pues en los últimos estudios que estuve viendo, en los últimos artículos manejaban aproximadamente de un 15 a un 20%. No en todos los pacientes, pero sí hay una probabilidad de que reincida el linfoma. Ok, bien. Luz Ramos, para diagnosticar un linfoma, ¿cuál sería la prueba más específica? Para diagnosticarlo, pues yo creo que dependerá de la presentación del linfoma, pero si vamos a hacer o sea, si es un linfoma multicéntrico por una linfadenomegalia generalizada, yo me atrevería a decir, y de primera mano, y por los resultados que hemos tenido, e incluso hasta en, en el hospital de Toluca, pues siempre será la citología de primera mano. O sea, la citología y posteriormente, porque eso es lo que nos va a dar la información primaria. O sea, una vez que se haya hecho la citología, que nos digan si es compatible con linfoma, bueno, entonces podemos hacer una histopatología, podemos hacer una biopsia, pero también con la finalidad de hacer la inmunotipificación. Pero yo me atrevería a decir que la citología. Ok. Marco Flores pregunta, buenas noches, doctora. ¿Podría recordarme el último protocolo que comentó que se ha estado utilizando más recientemente? Hola, pues el último protocolo que hemos administrado, bueno, o que realmente siempre se ha administrado es el CHOP, que es con el cual hemos tenido muy buenos resultados y pues es como el más común o el más descrito. Y a lo mejor el COP, bueno, pues solamente es sin doxorubicina, pero el CHOP pues es con doxorubicina, que lo que platicábamos sería ciclofosfamida, vincristina, prednisona y doxorubicina. Y ya últimamente han anexado el asparginasa. Y dependerá de la disponibilidad de los fármacos. Ok, vamos con las últimas 3 preguntas por cuestiones de tiempo. De todas maneras, al final no sé si Erika nos puedes compartir tu correo electrónico para que si siguen surgiendo dudas, pues te puedan contactar. Entonces vamos con Juliana Díaz. Hola doctora, dijo que el linfoma aparece en perros jóvenes, pero es posible que desde cachorros aparezca. Tengo un cachorro que presenta un bultito debajo de su axila. Pues el linfoma de los perros jóvenes normalmente es el linfoma mediastínico y lo que les decía era, casi siempre van por signología respiratoria. Ahora, si ves un bultito debajo de la axila, lo que platicábamos al final de la presentación, pues tienen que hacerle una punción, tienen que hacer una citología para saber qué tipo de células se encuentran ahí. Digo, ya realmente yo te mentiría si te dijera que es de lo que sospecho, pero lo ideal es hacer una citología. Ahora,
que se pueda presentar en perros jóvenes, sí, a nivel del timo, prácticamente en el mediastino craneal, pero no dan como una, o sea, es raro que se llegara a presentar como en otra parte del cuerpo. Normalmente lo vamos a encontrar en el mediastino. Entonces, lo que yo te sugeriría aquí es que le hagas una punción, que hagas una citología y obviamente que la revise un patólogo clínico y que determine qué tipo de celularidad se encuentra, porque pudiera ser hasta un proceso inflamatorio. Cristóbal Valencia, buenas noches. Dentro de las razas predisponentes, en su experiencia, ¿cuál es la que más presenta linfoma? Pues mira, en el hospital en Toluca realmente no había una raza así en específico que llegáramos a ver. Incluso, o sea, lo que veía era Schnauzer, era Boxer, bueno, tal vez Boxer, podríamos platicar de ellos, pero me tocó ver Schnauzer, Boxer, mestizos, un husky siberiano, me tocó ver también un Basset Hound, pero lo que se describe más común pues son las razas como el Bull Mastiff, el Rottweiler, el Boxer, el Gran Danés, o sea, son como los más comunes, pero eso no quiere decir que si algún día llegas a tener un paciente, que es menos probable, pero que si un día llegas a tener un paciente de una raza pequeña, no lo pudiera desarrollar, al contrario, claro que lo pudiera hacer. Ok, bueno, vamos con la última de Mauricio Guzmán. ¿Has tenido experiencia con cannabinoides para el manejo de neoplasias? Ya que me han comentado doctores que se dedican a esto, que actúan ante ciertos receptores y han visto gran respuesta. La verdad yo no lo he visto y no sé, no me daría confianza aún manejar productos cannabinoides como único producto. Aún soy ignorante en el manejo de estos. Pues mira, tocaste un punto muy importante. Los cannabinoides actualmente han tomado mucha relevancia en nuestro medio. Incluso platicábamos hace como 1 o 2 semanas precisamente de los cannabinoides y yo tal vez sí sugeriría el uso y lo sugeriría porque en lo que estuvimos platicando en aquella ocasión, bueno, hay receptores cannabinoides de dos tipos, CB1, CB2, y los receptores pues se encuentran en algunos órganos, principalmente en hematopoyéticos, y se encuentran en el sistema nervioso. Ahora, los cannabinoides van a ser un extracto como tal o una parte, un componente de la marihuana que no es el THC. Y el THC es lo que da las propiedades psicoactivas. Sin embargo, el CBD, que es de donde van a tomar como tal los efectos relajantes, los efectos analgésicos, pues yo creo que sí podría ser una buena alternativa para el control pues de un paciente con linfoma. No lo hemos, o yo no lo he hecho, pero yo creo que ya en un futuro lo estaremos programando con los pacientes. Ahora, hay en estudios también de los cannabinoides del CBD, por ejemplo, había un estudio en Canadá, donde que era más utilizado para pacientes con osteoartritis, pero los propietarios tenían que llenar ciertos formularios o encuestas posteriores y ellos platicaban que habían tenido un efecto bueno en el manejo del dolor, que los veían más tranquilos. Entonces yo creo que pues sí, de algún lado podríamos echar mano en un futuro de los cannabinoides. Yo creo que es un terreno que necesitamos empezar a explorar. Ok, muy bien. Yo nada más quiero hacer una aclaración, si me lo permites, Erika. Claro. Al TBT realmente no es un linfoma. O sea, a lo mejor se clasifica dentro de las neoplasias de células redondas, pero realmente no está considerado como un linfosarcoma, entonces sería como aparte, ¿vale? Pero de todas maneras, lo que comentó la doctora Erika del tratamiento con derivados de la vinca, pues es realmente cierto, ¿no? El TBT es, a pesar de ser una neoplasia que llega a ser metástasis a piel, ojo, cavidad nasal, cavidad oral, pues responde favorablemente a la vincristina y pues realmente no hay gran problema con ellos. Entonces, Sí, pues bueno, agradecemos a la... ¿Vale? sí, ahí en ese caso también quería solamente comentar. Antes, hace muchos años, sí le llamaban linfosarcoma transmisible, linfoma transmisible por la similitud celular, ¿no? Porque eran células redondas. Realmente no es un concepto que aplique en la actualidad. Eso tiene
probablemente unos 50 años que se Claro. utilizaba, ¿no? Entonces, Exacto. sí era como un sinónimo de la enfermedad, pero realmente ya no es un término que se esté utilizando en la actualidad, ¿sale? Ok, bien. Pues bueno, agradezco mucho a la doctora Erika por su plática, realmente estuvo muy interesante y bueno, ojalá que les haya generado gusanito, ¿no? A todos para que pues, sigamos pues mejorando en la clínica y pues sobre todo en el abordaje y en el bienestar de nuestros pacientes, ¿no? Muchas gracias, Erika. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que les haya Gracias, servido. doctora. Muchas gracias. Bueno, por último vamos a presentarles el próximo webinar. Espero que tengan la oportunidad de acompañarnos. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la introducción a la veterinaria forense. Es un tema muy, muy interesante también. Este tema va a estar a cargo del doctor Ubicelio Martín Orozco. Él es patólogo veterinario, miembro de la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios y es profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, en los siguientes días estaremos pasando la información para que hagan su inscripción a este webinar que también va a estar bastante interesante. Ya tenemos fechas hasta julio, así que vamos a estar cada 15 días reuniéndonos y Activos. teniendo diferentes temas. Esto no va a parar, no crean que por la contingencia que tenemos esto lo vamos a dejar de hacer. En realidad esperamos que esto sea algo que estemos haciendo pues cada 15 días y durante muchos años esperemos tener la oportunidad y que algún día otra vez la doctora Erika nos comparta otra charlita por ahí. Sería muy agradable. En este caso, bueno, estamos enviándole las constancias. Si alguien de ustedes todavía no hizo el pago de la constancia y quieren adquirirla, no se preocupen. Las constancias las vamos a estar enviando en los próximos 5 días hábiles de cada una de las charlas que estemos dando. Entonces todavía pueden contactarnos por correo para que puedan recibir su constancia, ¿sale? Y bueno, por último, les agradeceríamos que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook. Y aparte acabamos de empezar con nuestra página de YouTube, donde esta presentación de la doctora Erika va a estar publicada por si tuvieron, pues quisieran retomar alguna información, si quieran checar los cuadros que puso la doctora ahí en la presentación, o solamente como algún repaso, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia, esperamos que les haya gustado. Antes de que terminemos, no sé si Erika nos puedes escribir en el chat para todos tu correo, para que si siguen con dudas, pues nos puedas apoyar en esa parte. Ok, voy. Sí, veo una pregunta de que si pueden adquirir constancia si son estudiantes. Todas las personas, mientras sean pasantes de medicina veterinaria, estudiantes o médicos veterinarios, pueden adquirir su constancia, ¿sale? ¿Ya colocó su correo, doctora? Ya lo coloqué, pero creo, bueno, no sé si salió en privado. A lo mejor sí. A lo mejor lo puedes reenviar al de todos para que si alguien más tiene una duda. Ok. Muy bien, lo pongo en todos. A ver, lo voy a escribir. Mándenos un correo a Coapad, está en las páginas, el correo está en las redes sociales y ahí le podremos dar la información para que realicen el pago y todo, ¿sale? Listo, ya quedó. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Erika. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Hasta Gracias el a todos. próximo 15 días. Veterinaria forense. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Hasta luego.